El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: «¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Conociendo Jesús lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo al paralítico: «Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: «Nunca habíamos visto cosa igual». Palabra del Señor. No sigas buscando la sanación en otros sitios, por favor. No pierdas tu tiempo. Solamente en Jesucristo tienes la sanación total de tu vida, de tu alma, de tu corazón, de tu cuerpo, de tu enfermedad, de todo. Qué precioso este pasaje de la sanación del paralítico. Vuelve Jesús a Cafarnaúm, está en su casa lleno de gente, y le quieren presentar a un paralítico y entonces no encuentran cómo. Suben los amigos, abren el techo y lo descuelgan hasta la presencia de Jesús. Y en ese hombre, en esa camilla que desciende, es como una colección de toda la enfermedad, de todo el dolor, del sufrimiento y del pecado. Ahí lo bajan delante de Jesús. Está reunido en esa camilla que baja todo el sufrimiento, el pecado y el dolor. Ahí baja ese hombre sin decir una palabra y lo ponen en la presencia. Bienvenido, estás en misa. Estás ahora mismo en esa misma presencia. Lo primero que hace Jesús, fíjate qué precioso. Porque todos esperaban que rápidamente le sanase de la enfermedad, le quitase la parálisis y ese hombre saliese andando. Pero lo primero que hace Jesús, fíjate, primero sana las heridas, segundo los pecados y luego el cuerpo. Que te quede muy claro, Primero las heridas, segundo los pecados y tercero el cuerpo. Porque ese hombre que desciende desde el techo, podemos imaginar su vida, una vida llena de frustración, de decepción, una vida totalmente falta de esperanza. No sé si te has sentido alguna vez así, sensación de fracaso en todo. Soy un desastre, no sirvo para nada, todo me salió mal, soy un inútil. Y toda la vida viendo cómo la gente triunfaba y hacía cosas y él no podía hacer nada. Sentirse una carga para los demás, sentir que era la fuente de los problemas. Una vida triste, una vida deprimida, una vida llena de decepción. Y lo primero que ve Cristo cuando ve que desciende ese hombre es tantas heridas en el corazón de ese hombre. ¿Te fijaste en la primera palabra que le dice Cristo a ese hombre? Hijo, hijo, hijo. Decirle hijo es decirle: eres amado, siempre eres amado, incondicionalmente eres amado. Sea lo que sea, pase lo que te pase, estés como estés, eres amado, eres mi hijo, eres amado, te cuido, no me olvido de ti.
Y eres valioso. Eres valioso aunque para el mundo no sirvas nada. Aunque el mundo te llame inútil. Aunque el mundo te considere una basura. Tú, para mí, eres mi hijo. Mi hijo. La primera palabra que escucho, y no solamente la palabra, hay que contemplar siempre e imaginarse los ojos de Jesús, la mirada de Jesús cuando le dijo a este hombre: hijo, hijo, bienvenido hijo, estás en casa. Con esa palabra, Cristo sanó su corazón. Con esa palabra, Jesús sanó todas sus heridas. Los desprecios, las humillaciones, las tristezas, las lágrimas, la sensación de inutilidad. Hijo, ya. Primero las heridas. Segundo, los pecados. Porque la gente veía a este hombre y veía su desgracia exterior. Veía lo visible. Qué triste, un paralítico, no se puede mover, no puede caminar, no puede hacer nada, depende absolutamente de todos. Pero Cristo ve más allá. Ve Cristo el problema principal, que es el pecado. No sabemos qué pecados tendría ese hombre en su corazón, pero tenía pecados porque el Señor le da prioridad a los pecados. A veces critican mucho a la iglesia de que hablamos mucho de pecados, que traemos un discurso de prohibición, que los mandamientos son: no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero es que Jesús mismo manifiesta aquí lo fundamental, lo esencial. Y es que claro, Cristo quiere que le sigas, pero ¿cómo le vas a seguir si estás en la cárcel de tu pecado? No, por eso, si lamentablemente estás en una situación habitual de pecado, infidelidad, adulterio, fornicación, adicción a la pornografía, masturbación, cualquier otra cosa que consideres tú objetivamente, no es que lo sientas o no lo sientas, objetivamente sea pecado mortal, lo primero que debemos hacer es salir de ahí. Aunque tú luego hagas tus especies de meditaciones y interioridades y sientas cierta paz, o hables de Jesús y sientas bonito, o sientes ganas de comulgar, a ver, el pecado. Vamos primero quitando el pecado mortal. Porque eso es lo que te separa de Cristo, es lo que te obstaculiza, lo que es un muro. Y Jesús, antes de todo, tiene que derrumbar ese muro. Yo te quiero abrazar, yo te quiero amar, yo quiero que me sigas. Pero lo primero que tenemos que empezar haciendo es derribar ese muro. No basta que tengas sentimientos bonitos acerca de Jesús o que tengas muchas ganas de comulgar. Vamos primero a lo primero. No es la iglesia la que dice, es Cristo el que dice: tus pecados, vamos con tus pecados, y tus pecados te quedan perdonados. Y en tercer lugar, la enfermedad. Fíjate, heridas, pecados y enfermedad. Y con esa autoridad y ese poder, Cristo le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí está la potestad de Jesús, la autoridad de Jesús sobre toda enfermedad, cualquier parálisis, cualquier cosa que te suceda. Y me encanta este detalle que le dice: recoge tu camilla. ¿Te imaginas ese hombre recogiendo su camilla, levantándose en sus pies que no servían para nada durante toda su vida? Se levanta y toma la camilla. Yo me imagino que este hombre tomó su camilla como un trofeo, era un trofeo. Lo que había sido signo de debilidad, de enfermedad, de tristeza, ahora era un testimonio. Aquí está mi camilla, ¿ven? Es mi trofeo. Y ese hombre con su camilla en la mano era una catequesis ambulante. Que el Señor nos libre de enfermedades. Y a ver, te va a dejar la memoria de tu enfermedad para que recuerdes de dónde te sacó. Y que estés eternamente agradecido y que lo vayas proclamando. Sí, aquí va mi camilla. Antes era motivo de tristeza, ahora es mi trofeo. Y por último, quizá lo que más me impresiona de este evangelio son los 4 amigos que llevaban a este paralítico. Los rompetechos, amigos rompetechos, porque no se detuvieron.
tenían esa fe tan profunda de que si lo ponían delante de Jesús, ese hombre iba a ser sanado. No se detuvieron ante ningún obstáculo. Y se suben por arriba y abren el techo y lo descuelgan. Quisiera que reconozcas hoy cuántos amigos te han llevado a Jesús. Recuerda en tu vida, haz un repaso, en un ratito que tengas en este día, piensa los amigos que te han llevado a Jesús, los que te han hablado de Jesús, los que te han puesto en su presencia. Hay que recordar a nuestros papás, abuelitos, hermanos, amigos, aquel que te invitó a un retiro por primera vez, esos. Piensa en ellos, agradécele a Dios y si puedes, agradécele a ellos. Esos son los verdaderos amigos. A los otros, a los que no te acercan a Dios, por favor, quítales el título de amigos. Porque amigo es el que te acerca a Dios. Y si no te acerca a Dios, no es amigo. No es amigo. Y piensa, ¿a quién tienes tú que acercar a Dios? Mira, aquí dice Jesús, dice el Evangelio que Jesús, viendo la fe de esos hombres, no la del paralítico. El paralítico estaba en una situación de desesperación total, no creía ya. Pero la fe de los amigos es la que hace el milagro. Por tu fe, Dios le va a conceder el milagro a esa persona que tú tienes en tu corazón, a tu hijo, a tu hija, a tus nietos, a tus papás. ¿Cómo es tu fe? ¿Con qué fe y con cuántas personas te presentas todos los días aquí en la Eucaristía? Llena el corazón de almas para presentárselas a Dios. Tráelas todos los días y ponlas con mucha fe en la presencia del Señor. Porque por tu fe, Dios le va a hacer el milagro a ellos. Que así sea. Estos días en los que el Señor te permite, te llama a un encuentro más personal con Él, te decía que son decisivos en tu crecimiento espiritual. Decisivos. A pesar de que tienes tus criterios y tus propósitos de fondo, pero estos encuentros como mucho más personales, mucho más exclusivos con Dios y con su gracia, van haciendo el crecimiento espiritual. Van haciendo la diferencia en el crecimiento espiritual. Por eso siempre es absolutamente recomendable recordar que lo que hagas en estas horas de silencio marca, hace un extra, hace un plus. Por eso aprovéchalo muy bien. Creo que Dios tiene reservados para ti grandes dones, grandes gracias, grandes milagros. Cuando nos quedamos en silencio, esto sucede. Y vamos a continuar, digamos, con la gracia de la Pascua, porque el tiempo pascual, que es en el que estamos todavía, es un tiempo de gracia especial, en el que tiene que sucederte, si realmente eres cristiano, si realmente tienes fe profunda, te tiene que suceder lo que le pasó a los discípulos, algo parecido. ¿Qué le pasó a los discípulos en el tiempo pascual? Fue una transformación absoluta. O sea, de hombres llenos de temor, retraídos, avergonzados, hombres que querían desertar y abandonar la iglesia y la misión y el llamado y se olvidaron de todo. La presencia de Cristo resucitado, y para eso se apareció varias veces, estuvo 40 días apareciéndose a sus discípulos para fortalecerlos. Podía haber simplemente resucitado, aparecerse un día y ascender al cielo, se acabó, ya cumplimos, pero estuvo 40 días justamente para eso, para reforzar, para despertar la fe, el entusiasmo, y que esos hombres se volviesen a entregar a Jesucristo cuando ya estaban pensando en abandonarlo todo. Entonces el tiempo pascual es un tiempo en el que el Señor hace dos cosas: fortalece el alma y consuela el alma. Fortalece y consuela. Fortalece, como te decía, porque estaban avergonzados, atemorizados, retraídos, decepcionados, frustrados. Y consuela su corazón, porque dice San Ignacio de Loyola que el oficio de Cristo resucitado es consolar. Consolar el corazón. Ese es el oficio de Cristo resucitado. Entonces, ahora estás aquí
y vas a introducirte en este tiempo de meditación y de contemplación y de silencio, justamente para que el Señor haga eso contigo, te fortalezca y te consuele. Y hay que ponerle el corazón hacia Dios, tal y como está, a identificarnos con eso que vivían los discípulos, o sea, esa especie de tristeza, de indecisión, de dudas, de a veces se te cruza por la cabeza porque se te cruza por la cabeza dejarlo todo y te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí ahora, por ejemplo? Dispuesto a pasar un tiempo de oración y de contemplación y no estoy por allá afuera en otra cosa, con otros amigos, haciendo cualquier otra cosa más divertida, entre comillas. Pues vamos a pedir al Señor que haga esto con nosotros y nos vamos a disponer y entramos, digamos, para que en el silencio de la oración el Señor tenga un encuentro personal con cada uno de nosotros y se nos aparezca. Y el Señor, me encanta ver en los tiempos, en el tiempo de Pascua y en los evangelios del tiempo de Pascua, cómo el Señor prácticamente, digamos que arma apariciones, aunque sea por una persona. Una persona que está en dificultad, el Señor tiene la condescendencia, el detalle, el amor y la misericordia infinita para hacer una aparición justamente para esa persona. Y recuperar su corazón, y levantar su corazón, y entusiasmar su corazón. Especialmente, claro, entre los 12, entre los que más cercanos habían estado a él. Bueno, los 11, porque Judas ya no estaba. Te propongo, para este ejercicio de oración que vamos a hacer ahora, la aparición de Jesús a sus amigos, a sus discípulos en el lago y la pesca milagrosa. El episodio de la pesca milagrosa está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. La aparición de Jesús a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. ¿Cuándo sucede eso? Mira, la cronología va así. El mismo día de la resurrección se le aparece a María Magdalena. Después, en la tarde-noche, a los 2 de Emaús. Después, en la noche, a los 11 en el cenáculo. Eso pasó el domingo. En la mañana, María Magdalena, en la tarde a los de Emaús y en la noche a los discípulos, a los 11. Justamente cuando los de Emaús estaban regresando, ahí se aparece Jesús. Posiblemente también hay una aparición misteriosa que se menciona 2 veces en el Evangelio, pero no aparece, digamos, descrita. Es la aparición de Jesús a Pedro, una primera aparición de Jesús a Pedro. Bueno. Y este pasaje de la aparición de Jesús en el lago de Tiberíades, esto es posterior. Después de esa primera aparición del domingo por la noche a los discípulos en el cenáculo, Tomás no está con ellos. Dice el Evangelio que 8 días después, por eso el domingo segundo de Pascua es el domingo en el que se lee la aparición a Tomás y le dice, toca mis llagas, mete tu mano en mi costado. Esos son 8 días después. O sea, de la primera, de la resurrección, 8 días después. Y esta que vas a escuchar ahora es, digamos, 3-4 días después de esa aparición a Tomás. O sea, que si hacemos la contabilidad global, esto sucede como unos 12 días después de la resurrección. ¿Qué les ha pasado a los discípulos? Que en esos días, entre varios mensajes que les han llegado, Jesús les ha lanzado esta invitación: vayan a Galilea, allí me verán. Acuérdate de que todas las primeras apariciones suceden en Jerusalén, que es donde Cristo fue crucificado y sepultado. Y ahí está el cenáculo. Entonces, después de esas primeras apariciones, los discípulos ya, digamos, emigran al norte, a Galilea, donde siempre habían estado con Jesús. Vayan a Galilea, allí me verán. Entonces van los discípulos, bajo esa orientación de Jesús, a Galilea, esperando el momento en el que el Señor se les aparezca o les diga o les dé instrucciones. Entonces, ahí están, dice el Evangelio, según Juan 21, van 7 de los discípulos. Los otros 4 no se quisieron, tomaron vacaciones quizá, pero ahí están 7 de los discípulos. Enuncia aquí Juan la lista de los discípulos que ese día estaban allí. Y a la cabeza, evidentemente, está Pedro. Pero siguen en confusión y siguen desconcertados. Siguen en confusión, siguen desconcertados, siguen sin saber qué hacer, siguen como avergonzados. Entonces ya vamos entrando en contemplación, ya te vas ubicando tú, ya te vas integrando en ese grupo de los 7. Ahí estás tú, porque estás buscando también una aparición. Más que una aparición, con lo que tenga de espectacular exteriormente, quieres un encuentro. Buscamos un encuentro con Cristo, por eso estamos aquí. Primer punto para tu meditación:
¿Qué es lo que hacen los discípulos? Desconcertados, confundidos. Pues Pedro, digamos, toma la iniciativa y dice, me voy a pescar. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, otros 2 discípulos, total 7. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Voy a pescar. Pues ahí estaban en el lago, era su tierra, era su oficio de toda la vida, a eso se habían dedicado siempre, era lo que sabían hacer, y entonces Pedro dice, voy a pescar. Y dicen ellos también, vamos nosotros también contigo. Entonces, aquí un primer punto. Podemos entender simplemente un hecho anecdótico, el voy a pescar, hay que hacer algo, o tenemos hambre, pero hay algo más profundo, y es lo que te quiero compartir y te quiero proponer para que medites. Cuando uno está decepcionado de las cosas de Dios, o uno está confundido, o uno está en oscuridad, o uno está en dudas, ¿qué es lo que haces? Te vuelves a tu antigua vida. Empiezas a hacer lo que hacías antes, te llama la atención lo que hacías antes de que te encontrases con Jesucristo. Y todos tenemos un pasado, y todos tenemos una vida en la que no vivíamos con Cristo, no vivíamos con Dios, no teníamos la luz del Evangelio, y nos dedicamos a otras cosas. Diversiones vacías, incluso pecaminosas. O simplemente no hacer nada, simplemente sobrevivir. Entonces, esto siempre sucede. Y te tiene que saltar la alarma cuando sientas que te empieza a atraer otra vez tu antigua vida, las anteriores amistades. Los anteriores ámbitos en los que te movías, te vuelve a llamar la atención, son como ciclos en los que ya lo dejaste, pero vuelve otra vez y vuelve otra vez y vuelve otra vez. Identifica tu antigua vida y tu nueva vida porque eres una nueva criatura. Cuando Cristo se apareció en tu vida, cuando Cristo te levantó y Cristo te llamó, tú cambiaste de vida. Deberías haber cambiado de vida. Pero la vida antigua, ahí está, digamos, como en la sombra. Y muchas veces va a volver a llamarte la atención. Cosas, diversiones, personas. Pues llama la atención que Pedro, digamos como que parece que se olvidó de que Cristo le había dicho, tú serás pescador de hombres. Parece que se le olvidó, tú serás pescador de hombres. Parece que se le había olvidado que él era la roca, la piedra de la iglesia de Jesucristo. Había perdido la seguridad, quizás dudaba de su vocación, no lo sé. Él había sido constituido jefe de la iglesia, pero con tanta cosa, después de la cruz, después de sus propias negaciones, viendo su fragilidad, quizá se le pasaba por la cabeza a Pedro decir, ya no sirvo para esto. Estaba como que entre sí se animaba y no se animaba porque Cristo evidentemente se estaba apareciendo. Los estaba intentando fortalecer. Pero cuando el alma está herida, tiende a volver a lo que conocía antes de Dios. Entonces ten cuidado cuando empiecen a aparecer en tu vida como estas señales de querer volver a lo que conocías antes de encontrarte con Dios. Cuando te decepciones de las cosas de Dios, cuando las cosas no funcionan bien, cuando pierdes la estrella, dices, volveré a lo de antes. Es momento quizá para no tomar decisiones precipitadas, no dejarte arrastrar por esa corriente y estar donde debes estar, donde sabes que Dios te llama y donde Dios te quiere. Vale, punto número 1. Cuidado con ese me voy a pescar, voy a volver a lo que hacía antes de encontrarme con Jesucristo. Segundo punto para tu meditación, ¿qué es lo que pasó esa noche, ese intento de pesca? Porque fue un intento de pesca, no fue una pesca, sino simplemente el intento. Fue la noche más estéril de su vida, de Pedro y de los discípulos. No pescaron ningún pescado. Jamás creo que les había pasado algo similar. No era falta de experiencia. No, sabían perfectamente hacer las cosas. No era que era un lugar desconocido. Conocían ese lago como la palma de su mano. Sabían perfectamente dónde estaban los peces, dónde no estaban los peces, dónde era el lugar. Lo sabían todo de ese lago. Era su vida. Pero esa noche no pescaron nada. ¿Fue mala suerte? No, yo considero que eso fue un signo de Dios. Porque a veces Dios está lanzando signos
para que te des cuenta de que por ahí no es, ahí no te quiero, ahí no te quiero. Entonces comes infertilidad, esterilidad, haces cosas, te estás empeñando en cosas, te estás enfocando en cosas y no salen adelante. Bendito sea Dios. Y ten la confianza con Jesucristo, y ahora que te quedes en silencio, dile: Señor, donde no sea, ponme una barrera. Donde no sea, ponme un obstáculo. Hazme entender que por ahí no es, que con esa persona no es, que con esos amigos no es, que en ese trabajo no es. Entonces, el Señor nos da a veces una profunda esterilidad, una profunda infecundidad en lo que hacemos, en trabajos, amistades, proyectos, incluso apostolados, a veces para decirnos: por ahí no es, ahí no te quiero por otro lado. Trágate la esterilidad, trágate la sequedad, saborea la sequedad para que sepas que ahí no te quiero. Aprendamos también a leer esas señales que quizá el Señor nos envía. Y parece entonces que justamente el Señor aprovecha esto en nuestra vida. Cuando ya nos hemos cansado de nuestro proyecto, cuando ya seguimos tocando fondo, picando piedra, cuando ya no encuentras nada, cuando tú ya terminas, entonces Él empieza. Y parece que está esperando Dios a cansarte, a que ya te rindas, que ya abandones, digamos, esa obsesión que se te metió en la cabeza, porque se nos meten obsesiones en la cabeza con personas o con cosas y ya cuando tú terminas, entonces Dios comienza a hacer su obra. Entonces ahí está la noche más estéril de su vida. Empieza a amanecer, empiezan a recoger las redes y entonces allá aparece Cristo en la orilla, aunque no sabían que era Cristo. Y les hace la pregunta: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le contestaron: no. Entonces Jesús les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Este es tu tercer punto de meditación, de reflexión. La pregunta de Jesús y la orden de Jesús. La pregunta de Jesús y la orden de Jesús. La pregunta de Jesús es muy inteligente, es muy astuta, es muy directa, va justamente como que a la herida. Quiere poner de manifiesto la herida, quiere poner de manifiesto la infecundidad de esa noche, la decepción que traían en su corazón. ¿Tienen algo? No, no tenemos nada. Y la respuesta es seca y directa también: no. Entonces Jesús ahí va con la siguiente orden: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán pescados. Atento entonces, esto es muy importante, atento en tu oración a la voz de Cristo. Atento en tu vida a la voz de Cristo. A ver, ojalá nos enfoquemos en esto. Tú y yo somos malos para lograr los objetivos de vida. Tú y yo somos malos para lograr la santidad. Nos conviene, necesitamos, es urgente ponernos en silencio, en escucha. Eso es en la oración sobre todo. En la oración, y los que llevamos dirección espiritual, la voz de la obediencia. La voz de la obediencia cuando llevas dirección espiritual seria. Cuando esto no es un juego para ti, sino que realmente has puesto tu confianza en ese instrumento y en ese ministerio que Dios pone a tu alcance, a tu servicio. Entonces, escuchando esa voz directa en la oración o a través del que te guía, al que te dirige espiritualmente, para que te diga dónde, cuándo y cómo. ¿Dónde, cuándo y cómo? Porque si te fijas, es como muy concreto. Lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere, lo que Jesús quiere de estos sus discípulos, sus amigos, es muy concreto. Es decir, ahora vas a hacer esto y lo vas a hacer así. El dónde, el cómo, el cuándo. Sin preguntar el por qué.
Ahora quiero que tomen las redes y las lancen a la derecha de la barca, no a la izquierda, a la derecha. Y entonces fíjate qué curioso es esto, y esto es lo más maravilloso, quizá el centro del Evangelio, el centro de tu meditación. Cuando obedeces, cuando te fías, cuando confías. Porque estos hombres habían estado haciendo exactamente lo mismo toda la noche, pero sin la voluntad de Dios. Habían estado haciendo su voluntad, era su plan. Me voy a pescar. ¿Por qué? No lo sé. Pedro, no te entendemos. Era su plan, era su voluntad. Pero fíjate qué diferencia. Aunque habían estado haciendo lo mismo, ¿cuántas veces no habrían echado ellos esa misma red, con las mismas manos, hacia el mismo lado y en el mismo lugar? Posiblemente 30 veces. Pero no contaban con la voluntad de Dios. Eso no era la voluntad de Dios. Y aquí hay una gran diferencia. Aunque lo que haces es lo mismo que has estado haciendo, la diferencia la marca el que ahora sí es voluntad de Dios. Entonces, qué importante es que tú cuentes con la voluntad de Dios. Que la preguntes, que la busques, que la sondees, que la persigas hasta que la obtengas. La voluntad y la bendición de Dios para hacer quizá lo que has hecho toda tu vida, pero ahora con Él, pensando en Él, según sus criterios. No según los tuyos. Está muy curioso y está muy interesante y esto es muy profundo. Era la misma red, eran las mismas manos, posiblemente era el mismo lugar, la misma técnica. Pero no habían encontrado nada. Y ahora, cuando cumples con la voluntad de Dios, cuando haces las cosas en tiempo y forma como Dios quiere, en tiempo y forma como Dios quiere, entonces ahí viene la pesca milagrosa, la sobreabundancia. Posiblemente tu vida ha sido un estar cosechando esterilidad, infecundidad, no haber conseguido prácticamente nada. Quizá Dios no te está pidiendo otra cosa diferente. Los dones que te ha dado Dios, tus talentos, lo que sabes hacer, sigue haciéndolo. Pero siempre debes de contar con la voluntad de Dios, con su bendición, con su palabra, con su beneplácito. Esto es lo que marca la gran diferencia. Por eso, totalmente diferente, un ejemplo. 2 personas, imagínate 2 personas, una pantalla dividida por la mitad. 2 personas, vamos siguiéndolas con una cámara. Están haciendo exactamente lo mismo durante el día. Durante el día, exactamente lo mismo. Mismo recorrido, mismas cosas. De aquí para allá, de aquí al otro lado, de aquí luego a estudiar, luego a la universidad, luego lo que sea. Pero uno está haciéndolo sin contar con Dios. El otro lo está haciendo contando con Dios. Acá, esterilidad, infecundidad. Y acá, sobreabundancia, pesca milagrosa. Exactamente lo mismo hacen las 2 personas. Ahora ponte tú, un día de tu vida, y exactamente lo mismo, otro día, una réplica exacta en paralelo, pero habiendo contado con Dios. Habiendo ofrecido tu día por la mañana. Habiendo puesto tu corazón totalmente en sus manos y diciéndole, Señor, tú gobiernas, tú me manejas, tú me diriges, tú dime dónde, cuándo, por qué, qué hago. Aquí hay una diferencia, aquí se rompe en 2 la vida, entre una profunda esterilidad, infecundidad, frustración, decepción, no hay sentido, y de este lado, empezar a contar con Dios. Ahora, tu pregunta en tu oración tiene que ser, ¿cómo en la práctica voy a ejecutar este contar con Dios? ¿Cómo le vas a hacer? Proponte cosas prácticas que impliquen en tu vida estoy contando con la voluntad de Dios. Por ejemplo, ofrecimiento de obras todos los días, en la mañana.
Haz bien el ofrecimiento de obras todos los días. No lo pases por encima, no te lo brinques rápido. Hazlo con conciencia, y si tienes la costumbre de hacer un rato de oración por la mañana, dedica al menos 5 o 10 minutos para apuntar bien tu vida. Y decirle a Dios que es para Él, que es con Él, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es nuestra vida. Por Cristo, con Él y en Él. Entonces, esta es la gran diferencia y este es el centro del Evangelio. ¿Cómo cambian las cosas cuando uno empieza a contar con Dios? Y aquí se cumple esa máxima del Evangelio que se nos olvida tantas veces: busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. A ver, preocúpate primero de afianzar tu oración todos los días y bien hecha. Si no, lo que vas a hacer es viento, es aire, es agua entre los dedos. Se te va a ir la vida como agua entre los dedos. Ahora, afianza bien tu vida. Oriéntala bien. Asegura tu oración bien hecha todos los días y entonces estarás viviendo en la voluntad de Dios. No al margen. Es que no sé quién es Dios para ti. Pero simplemente es alguien como de que de vez en cuando lo visitas. Ahí está en el sagrario y entonces de vez en cuando, siendo como muy positivos y muy optimistas, el que mejor se pueda comportar, lo que hace es simplemente, ahí va mi vida, por un lado, y luego como que de vez en cuando pequeñas visitas, ¿no? Hola Jesús. Eso no es vida cristiana. Vida cristiana es estar dentro del corazón de Dios. Vida cristiana es estar dentro del corazón de la Virgen. Vida cristiana es contar siempre y en todo con la voluntad de Dios primero, hacerlo todo en la voluntad de Dios. No son visitas esporádicas las que tú haces. Es vivir en el corazón de Cristo. ¿Y cómo cambian las cosas? Busca primero eso y todo lo demás se te dará por añadidura. El Señor va a resolver. El Señor va a resolver. Cuarto punto que te propongo para tu oración, si es que te alcanza el tiempo. ¿Cómo es capaz Juan, el discípulo amado, el discípulo casto, de ver a Jesús? Porque después de que acontece la pesca milagrosa, entonces algo en el corazón de Juan despierta, yo creo que en el corazón de todos, pero el primero que reconoce a Jesús es Juan, el discípulo amado, el discípulo joven, el discípulo casto, el discípulo virgen. Voltea otra vez hacia la persona desconocida en principio, que les había dado esa orden desde la orilla, y dice: es el Señor. Es el Señor. Mira, hay algo muy especial en ciertos corazones que es capaz de reconocer a Cristo allá por donde pasa. Aunque sus apariencias sean un poco, digamos, misteriosas, ocultas y escondidas, hay corazones privilegiados por la gracia que son capaces de ver, reconocer, señalar. Juan el Evangelista es uno, Juan Bautista es otro. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vio, lo reconoció. Fíjate qué curioso. Jesús, en el tiempo de su vida en la tierra, pasó por delante de mucha gente. Estuvo conviviendo con muchísima gente. Muy pocos lo reconocieron. Era el mismo para todos. Pero muy pocos supieron reconocer a Jesús. ¿Qué es lo que tiene que tener un corazón? Pues yo siento que, primero, ese ansia de buscar. Y segundo, una pureza de corazón y de ojos. Ansias de buscar y de encontrarte, estar como con el radar despierto. ¿Dónde está Cristo? Y lo tienes que saber reconocer. Al menos intenta buscarlo. Durante tu día hay millones de veces en las que Jesús se va a hacer el encontradizo, va a estar ahí. En una persona, en un prójimo, en un pobre, en una cruz, en una dificultad, en una palabra que alguien te dice. Pero muy pocos saben reconocerlo.
¿Qué tenía Juan el Evangelista? ¿Qué es lo que destaca en su corazón para poder tener unos ojos abiertos para descubrir la presencia de Jesús? Era un discípulo casto. Era el discípulo puro. Y dice la bienaventuranza, y aquí la aplicamos totalmente a Juan, en este pasaje: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón, unos ojos que están impregnados de lujuria y de impureza, imposible que veas a Dios. Imposible. Si tienes la desgracia de cometer un pecado mortal de lujuria, olvídate de poder ver a Jesús. Tus ojos están tapados. Tus ojos están cubiertos. Por eso lucha mucho para mantener la pureza de tu corazón. Si tienes la desgracia de caer en un pecado, confiésate rápido. Porque no ves, caminas como un ciego por la vida. Al menos para ver y reconocer las cosas de Dios, estás ciego. Estás ciego. Es el Señor, dijo Juan, porque tenía los ojos limpios y puros para poder reconocer la presencia de Jesucristo en ese hombre misterioso que se había aparecido en la orilla del lago de Tiberíades. Y si te da tiempo, el quinto punto, el encuentro. El encuentro. Pedro se lanza, Pedro va nadando rápido. Los de la barca, dice el texto, que no estaban muy lejos, entonces llegaron también. Pero lo bonito, lo precioso es que el Señor ya los estaba esperando. Ahí ya todos cayeron en la cuenta, reconocieron que era el Señor. Pero ese detalle, esa delicadeza de que Jesús ya les había preparado el desayuno. Tenía unas brasas, un pescado, todo listo. Todo listo. Entonces, contrasta mucho, a mí por lo menos me llama mucho la atención, el contraste entre estos hombres torturándose por pescar y Jesús ya lo tenía todo listo. O sea, ya estaba todo preparado. ¿Qué significa esto? O por lo menos a mí, ¿qué me dice? Dios no quiere tus obras. Dios quiere tu corazón. Evidentemente, claro que sí, tenemos que hacer nuestras obras y entregarnos y desgastarnos y desvivirnos y exprimirnos por el reino de los cielos. Pero si te sirve esta consideración, mira, las obras que tú y yo hacemos por Dios, Él las puede hacer en un microsegundo. Lo que tú y yo hacemos por Cristo, y yo pienso, por ejemplo, en mi ministerio, el Señor lo puede hacer. Le basta un microsegundo, una decisión de su voluntad. En lo que yo hago pues vamos a predicar, vamos a dar un retiro, después me pongo a confesar 2 horas el Señor puede convertir esos corazones en un microsegundo, sin mí. Ahora, lo que el Señor no puede lograr es tener mi corazón si yo no se lo doy. Eso, si yo no se lo doy, Él no lo puede conseguir. Si yo no le doy ese tiempo que Él está esperando de mí, esa atención que está esperando de mí, ese cariño que está esperando a mí, el amor que está esperando a mí, el rato de oración que está esperando Cristo, eso, si yo no se lo doy, nadie se lo puede dar. Él no lo puede conseguir. Por eso, lo de Marta y María. Marta, andas inquieta con muchas cosas. Valoro mucho que me estás haciendo la cena. Pero María ha elegido la mejor parte. Yo quiero tu corazón. Las obras, como sea. Ya buscaremos la manera. Eso se puede resolver. Lo que estoy extrañando de ti es tu tiempo de calidad conmigo. Lo que estoy extrañando de ti es tu tiempo de oración. Lo que estoy extrañando de ti es tu corazón, que lo estás regalando por ahí fuera. Y la sensación que tiene Jesucristo es que le estás repartiendo a otros lo que le corresponde a Él. Por eso vamos a sumergirnos en este tiempo de oración con esas ideas. Aparición preciosa, deliciosa, maravillosa, bellísima de Cristo a sus amigos en el lago de Tiberíades.
Y esa evolución que tienes que hacer tú en tu contemplación ahora, entre la oscuridad y la sequedad del alma que está confundida, perdida, que está volviendo a lo de antes, y este encuentro tan revelador y tan luminoso con la palabra de Cristo, con la voluntad de Dios, que cuando irrumpe en tu vida y cuando entra en tu vida, entonces transforma la sequedad y la infecundidad en abundancia. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque se dignaron a escuchar la voz de Cristo y cumplieron su voluntad como Él se la reveló. Eso cambia todo. Por eso, ahora que te quedes en oración, por favor, enfócate en esto. Pídele al Señor que quieres realmente ponerte a la escucha, para que te diga qué, cómo y cuándo. ¿Qué, cómo y cuándo? Y si tienes los ojos puros y el corazón limpio, entonces escucharás y entonces verás y reconocerás. Y tu vida será sobreabundante. Lo que hasta hoy ha sido una sequedad, una infecundidad y una esterilidad, se va a convertir en abundancia y en santidad. Pues que la Virgen bendiga nuestro rato de oración, de contemplación y de meditación, y que realmente sea un encuentro con la voz, con la voluntad y con la persona de Cristo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Atención a esta frase de Jesús. Yo les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pasa la historia, pasan las civilizaciones, pasan los reinados, la vida de los hombres, pero la tierra aquí sigue y el cielo aquí sigue. Sin embargo, hay algo más duradero que la tierra y que el cielo, y son las palabras del Señor. Es la palabra de Dios. Hasta la más pequeña letra o coma. Fíjate qué exactitud, qué minuciosidad y qué radicalidad. Todo va a pasar, menos mi palabra. Todo va a pasar, menos mis promesas. Esta es la garantía eterna. Cuando vas a comprar algo, tú buscas que te den garantía, ¿sí o no? Y miras ahí en el refri y uno pone 1 año de garantía, y el otro 5 años de garantía, y el otro 10 años de garantía. Nos gusta la garantía que algo va a durar, pero realmente no dura. Los vendedores dicen, usted se va a morir y el refri le va a durar. Pero es mentira, son palabrerías. Pero es que lo que dice Cristo es cierto. Puedes tener seguridad y confianza en mí y en mi palabra. Lo demás, todo te puede fallar. Yo cuando estoy casando alguna pareja y cuando llega el tiempo del consentimiento, del yo te prometo fidelidad en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, yo estoy orando por ellos y le digo, Señor, ayúdales a cumplirlo. Porque una cosa son las palabras y otra cosa es la realidad. Pero es que todo en esta vida nos puede fallar. Solamente Dios no falla. Solamente su palabra no falla. Solamente su promesa no falla. Te pueden decir 1000 palabras, dice Dios, pero mi palabra es la única que está asegurada. Te pueden decir 1000 promesas, pero mis promesas son las únicas que están aseguradas.
Te pueden engañar, yo no te engaño. Te pueden fallar, yo no te fallo. Esta es la seguridad que tenemos los hijos de Dios. Hoy la gente vive con lo que tanta gente llama ansiedad, inseguridad, incertidumbre, inestabilidad. Y entonces, ¿ves cuánto sufre la gente con ansiedad? Preocupación constante por el futuro, pensamientos repetitivos que no se pueden detener, miedo a que algo ocurra, inquietud interior permanente, sensación de amenaza sin causa. Y entonces aquí viene Cristo con su palabra y dice: en mí sí puedes confiar, conmigo no debes tener miedo. Ejemplos de la palabra de Dios. Dice Jesús: el que escucha mis palabras y las pone por obra se parece a un hombre que ha construido su casa sobre roca. Vienen los vientos, atacan los ríos, vienen las tormentas y la casa no se cae porque está edificada sobre roca. Otro ejemplo, dice Hebreos: la fe en Dios es un ancla firme. Ancla firme. Ubicamos un barco en el mar. El ancla es una pieza de metal muy pesada que se tira, llega hasta el fondo, se engancha en el fondo del mar y ese barco no se mueve. Vienen vientos, tempestades, las olas lo golpean. El barco no se mueve. Otro ejemplo, el niño en los brazos del padre. Un niño en los brazos fuertes y seguros de su papá, viendo la vida desde arriba, está seguro, es su lugar seguro. Y dice y piensa: nada malo me va a pasar. Así es el que confía en el Señor. Como una casa edificada sobre roca, como un barco que está anclado, o como un niño que está en los brazos de su padre. En mí sí puedes confiar, yo sí te doy garantía. Garantía no de 10 años, ni de 25 años, ni de toda tu vida. Garantía por toda la eternidad, en sus palabras, en sus promesas. ¿Por qué lo de Dios tiene tanta garantía? ¿Sabes? Mira, hay varias cosas. Primero, su amor. Su amor es incondicional y su amor es indestructible. Dice la palabra en Isaías: aunque las montañas se muevan de lugar, mi amor por ti no se apartará jamás. Ahora dime, ¿quién te ofrece un amor así? ¿Quién? Ni siquiera tu esposa, ni siquiera tu esposo. Aunque las montañas se muevan de lugar, mi amor por ti no se apartará jamás. Amor indestructible, amor incondicional. Segundo, la sabiduría de Dios nos da mucha confianza. Tú y yo no sabemos qué es lo que conviene. Dios sí sabe, en su sabiduría perfecta, qué es lo que más nos conviene. Tú y yo estamos engañados siempre por las sensaciones, los sentimientos, el corazón, el tentador. La sabiduría de Dios es perfectamente profunda y sabia y verdadera. Entonces, su amor, su sabiduría, su omnipotencia, Dios lo puede todo. Nada hay imposible para Él. Claro, cuando estás en los brazos de Dios y los brazos de Dios son omnipotentes, entonces tu corazón descansa. Ahí está la paz. Ahí está, creo, yo no soy experto ni tengo el remedio, pero la medicina para la ansiedad. Confía en Dios. Confía en Dios. Yo me hago esta imagen. Es como cuando uno va en un tren y el tren avanza y el tren va hacia adelante y el tren va hacia su destino. Tú, dentro del tren, da igual que vayas sentado para adelante que para atrás, que saltes o que camines o que te arrastres por el suelo o que hagas lo que quieras. El tren avanza, el tren te lleva. Cuando uno está en el corazón de Dios, en el corazón de Dios, todo lo demás no importa. Estás seguro, estás segura. Por eso, cuánta confianza y cuánta seguridad nos dan estas palabras. Todo va a desaparecer, el mundo se puede hundir, pero mis palabras no pasan, mis promesas no pasan, mi amor por ti no se mueve. Confía en mí. Mira, todo lo que pasa en tu vida pasará porque Dios lo permita. No se mueve una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Todo lo que pasa en tu vida, Dios lo permitirá. Y si Dios lo permite, es por algo. Así que tranquilo, no te angusties por el futuro.
Esto que se nos ofrece a todos, esta garantía que está ofrecida a todos, no todos la experimentan, no todos la viven. Hay que introducirse en el corazón de Dios. Está ofrecido el lugar seguro, pero no todos ya entraron en el lugar seguro. ¿Sabes cómo se entra? Con actos de confianza. Un acto de confianza es un ejercicio del alma en el que tú dices así, pero de todo corazón: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Y lo dices una vez, y dos, y tres, y cuatro, y 1000 veces. Y entonces, haciendo ese acto de confianza, te introduces en el corazón de Dios, que es tu lugar seguro. Ejercicios de confianza, por ejemplo, también que digas: Dios mío, te entrego todo, mi pasado, mi presente y mi futuro. Tienes que hacer actos de entrega. Esto está ofrecido para todos, pero no todos lo disfrutan. Solamente el que hace ejercicios de confianza, actos de confianza. Jesús, en ti confío. Señor, te entrego todo, mi pasado, mi presente y mi futuro. Padre, me pongo en tus manos. Díselo muchas veces. Padre, mi vida en tus manos. Pero no lo digas de palabra. Pon el corazón en lo que dices. Experimenta lo precioso de confiar totalmente en Dios y se te pasa la ansiedad, y se te pasa el miedo al futuro, se te pasa la incertidumbre y la inestabilidad. Porque entonces, aunque todos te fallen alrededor, y aunque el mundo se hunda, y aunque la tierra pase con sus cosas, Dios no te falla. Dios te protege, estás en sus brazos. Y con la Virgen María pasa algo igual. El corazón de la Virgen María, ella dijo en Fátima: mi corazón inmaculado será tu refugio. Un refugio en el que uno se introduce y está seguro, pase lo que pase, aunque se hunda el planeta. ¿Y cómo se hace este acto de confianza también? Justamente te metes en el corazón de la Virgen con un acto de confianza. La Virgen nos lo ofrece, está abierto, pero no todos entran. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Cuando tú tomas a la Virgen realmente como madre, no teóricamente, no de palabra, porque todos somos cristianos bautizados y tenemos la Virgen por madre, pero cuando tú realmente adquieres conciencia de hijo y vives como hijo, entonces estás en el corazón inmaculado de la Virgen. Y sientes que te dice la Virgen: no estoy yo aquí que soy tu madre. ¿A qué tienes miedo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te aflige? Estoy aquí, soy tu mamá, soy la omnipotencia suplicante, despreocúpate. ¿Has sentido esta despreocupación? Yo te invito a que lo hagas. No simplemente que lo conozcas en teoría, sino que te introduzcas en el corazón de Dios, que te introduzcas en el corazón de la Virgen Santísima. Mi corazón inmaculado es tu refugio, tu lugar seguro. Vamos a agradecerle al Señor infinitamente que nos esté ofreciendo esta garantía fuerte de vida, en la que todos los miedos se esfuman, las inseguridades desaparecen, la inestabilidad ya no es inestabilidad, sino estabilidad. ¿Cuánto necesitamos esto? En un mundo que está tan cambiante, todos cambian, tu corazón cambia, los sentimientos cambian, todo cambia, menos Dios. Todos los amores son inseguros, todos los amores son inseguros, menos el de Dios. Todas las palabras son sospechosas, todas las palabras son sospechosas. Su veracidad no está asegurada, salvo las de Dios. Mi palabra, mi promesa, mi amor por ti no se mueve. Confía, confía. Que la Virgen nos ayude a hacer estos actos profundos de confianza y de seguridad. Que así sea.